Bueno, la verdad es que en estos tiempos de cuarentena todo el mundo está haciendo vídeos, que no está mal, pero parece que todo el mundo tiene un youtuber en su interior. Y yo que la cámara, la verdad es que la odio, pero hablando el otro día con Luis, al que creo que podréis ver pronto, porque no sé, estamos grabando con un programa que se llama Zoom y creo que hasta que no hablas no te graba, es una cosa curiosa. Pero hablando con Luis Morocho, hola Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Qué gusto de verte. De verte. Pues sí, no, dijimos que podíamos hacer una especie de vídeo, no muy largo, no excesivamente largo, porque luego los vídeos se convierten en un coñazo, hablando un poco del proceso creativo, sobre todo Luis es oyente de Ondas Gama, mi programa de radio, y las entrevistas le parecían interesantes en el aspecto en el que se hablaba pues, de proceso creativo y de cosas que no se solía hablar cuando se hablaba con autores de cómics. Y entonces decidimos hacer un vídeo aprovechando también una iniciativa que he empezado yo en Instagram, que se llama Dibuja un guión de Abraxas a tu estilo. Son 4 páginas de un guión en el que varios dibujantes o todos los que se querían apuntar pues lo van a dibujar a su manera y aplicando sus técnicas, ¿no? Y Luis fue uno de los que se apuntó. Yo con Luis tengo muchas ganas de trabajar, estamos por ahí con algunos proyectos que a ver si tenemos suerte. Y él se apoyó, se apuntó y bueno, fuiste de los primeros que entregaste las páginas. La verdad es que eres dibujante que Qué dibuja. bueno, qué bueno. Mira, lo que pasa es que cuando uno ya ve varios guiones, se da cuenta cuando el escritor realmente tiene el oficio para describir las viñetas, el ritmo, encuentra bien la narrativa. Me ha pasado con algunas personas y, como te digo, uno sabe reconocerlo. Así que lo leí y me gustó mucho, me dieron muchas ganas de dibujarlo. Y además de darle un toque personal, yo he visto en las imágenes de Abraxas del que dibujó Artito, que me gusta mucho, pero me parecía importante también como ejercicio o interesante darle un toque personal, darle un toque mío, ver cómo se vería ese mundo según mi perspectiva. Y desde un tiempo a esa parte yo estaba experimentando con alguna forma de dibujar muy suelta, con brochazos, con cosas así sueltas y me pareció interesante. Y el video está muy, muy divertido. Y además, no sé si luego quieras hablar de eso, hay un ejercicio entre la cantidad de viñetas, cómo va cambiando mediante Sí, sí, el avance vamos. de las páginas. En teoría esto, vamos, lo que queremos hacer es que sea como, pues eso, una especie de proceso desde el guión hasta la página final. Entonces vamos a compartir, voy a compartir que espero que se grabe, porque todo esto lo estamos haciendo un poco así a la buena de Dios, espero que salga bien, ¿vale? Entonces esto es un poco es un Google Docs que supongo que todos podréis utilizar y esto es un poco es el guión que yo dejé en el Drive de Google para que todo el mundo lo pudiera ver, ¿vale? Hay una introducción un poco con las instrucciones y después empezamos con pues lo que yo siempre digo, ¿no? La página 1, viñeta 1, que es el primer paso fundamental, ¿eh? En el que se describe un poco pues todo lo que hay y bueno, como veis se van explicando las viñetas. Tuve que hacer un poquito más de ejercicio porque había gente que yo suponía que no se había leído Abraxas, evidentemente, para explicarles un poco cómo eran los protagonistas, un poco más una descripción del ambiente, de los personajes y demás, pero como podéis ver, eh, son 4 páginas de guión que ocupan 7 páginas de un documento de texto, con alguna referencia visual, porque a veces, ya que tenemos la tecnología a nuestra disposición, es mucho más fácil colocar una imagen que ayude al dibujante que no ponerte a describir con pelos y señales. A veces una imagen, bueno, a veces no siempre vale más que 1000 palabras, ¿vale? Y como podéis ver, es un poco el guión. Como decías tú antes, Luis, había 2 ideas claras que yo tenía. Una es que las páginas iban disminuyendo de viñetas, era como empezábamos con muchas viñetas y cada página iba teniendo menos viñetas hasta acabar en una splash page. Y luego que esto es una cosa que yo dejé un poco ambigua y que bastantes de los que han participado o están participando me han preguntado, que yo lo hice de una manera un poco ambigua. Luego ahora me explicas cómo te lo planteaste tú y qué entendiste. Era una forma un poco ambigua porque es una historia que tiene lugar en 2 tiempos diferentes. Es decir, no sucede Sí, en un tiempo sí. lineal,
sino que hay una parte que es el presente y otra parte que es el pasado. Y además que están muy diferenciadas un poco por un elemento que es la garrapata. Cuando aparecen Sí. garrapatas es el pasado y cuando no hay garrapatas es la taberna, que es el presente. Luego veréis que, porque ya me han ido mandando cosas, hay autores que lo han interpretado como una línea, como una línea presente y han dado soluciones bastante curiosas, pero en realidad esto, el guión era, sin yo indicarlo en ningún momento, que lo podría haber indicado, pero lo quería dejar un poco a que fuera el propio autor el que lo interpretara, sucede en dos tiempos diferentes que se entrecruzan, ¿no? Las viñetas van saltando. Voy a Bueno, dejar... en mi caso, cuando llegué y leí todo lo que tú mencionas de los dos tiempos, me pareció interesante el ejercicio que iba a realizar el lector, porque también otra cosa que menciona siempre y yo escucho es el hecho de que no debemos subestimar al lector. Entonces el lector tiene que hacer cierto ejercicio de reconocer algunas cosas, lo cual hace que interactúe con lo que está viendo y es un juego interesante. Es un juego a distancia en realidad y sin saber cómo va a funcionar o qué impacto va a tener en la persona que lee o observa los dibujos del cómic. Pero bueno, es el riesgo, es un poco la magia que tiene este medio y sí, además otra cosa es que vemos cómo estos dos tiempos van jugando y uno empieza siendo A y B, ¿no? O A empieza siendo importante, luego B va subiendo, o sea, ya cuando lo vean van a leerlo y también me parece interesante cómo culmina la historia. El tema de la narrativa o el reto, como para cualquier dibujante, era eso, que empieza también siendo densa, o sea, muy cargada, muy barroca, debería ser la primera página, y luego como eso va soltando un poco la tensión de la cuerda y se va relajando hacia una imagen final que yo le quería plantear de cierta manera. Bueno, ya cuando vean el ejercicio resuelto van a ver cómo lo he puesto, ¿no? Sí Claro, que, nada es gratuito en el cómic y todos los elementos que uno pone, las texturas y las líneas están puestas cada cosa por cada una de esas por algo. Bueno, Eh, dos cosas. Una sí que yo siempre hago, porque muchas veces cuando escribimos guiones, o por lo menos en mi caso, o cuando empiezas, yo siempre hablo de la obsesión del guionista porque se note que está ahí cuando realmente no hace falta. Y muchos guionistas lo llenan todo de textos cuando yo creo que el buen guionista es el que sabe poner exactamente los textos en el momento en el que se requieren. Y dos, es que también muchas veces el guionista tiene que dejar mucho campo a su dibujante. No hace falta es confianza, describirlo, es no la hace falta confianza. describirlo todo con al milímetro, decirle cómo tiene que ser la silla, ni cómo tiene que ser la mesa. Hombre, a veces si quieres que eso sea así por alguna razón específica, sí que lo defines, pero otras veces simplemente le dices que hay una silla y el que dibuje la silla que quiera, ¿no? Yo entiendo eso y me parece adecuado, porque claro, como tú dices, si el modelo de CIA va a interferir o va a tener que ver, es importante en la historia luego, pues bueno, hay que marcarlo y hay que justificar por qué no. Pero como tú dices, hay todo tipo de guionistas, pero los que confían los que entienden que es un equipo y confían en dejar la mirada del dibujante abierta para que él plantee una cosa u otra, a mí me parecen los mejores equipos que existen o que he leído son así, funcionan así. Eh, Batman Año uno para mí es un pilar, bueno, Born Again también ciertamente, pero ahí se nota la mano de Mazzucchelli, es importantísima. Y cuando uno ve los guiones de Miller, Miller entiende eso, porque también es dibujante, y le deja hacer mucho, y por eso tenemos el resultado que tenemos, ¿no? Ujú. Si quieres, como tenemos la magia esta del compartir, vamos a ver tus páginas y cómo las planteaste, esas 4 páginas. Ahí Muy tenemos bien, tu... sí, sí, podemos ver las cuatro, sí, no hay ningún problema. Primero yo empiezo con un tamaño muy pequeño. Yo tengo una pantalla Cintiq de la marca Wacom de 27 pulgadas, entonces es una pantalla muy grande. Y lo cual es interesante porque me permite ver casi el tamaño al cual va a ser impreso las hojas, me permite tener el tamaño tal cual en la pantalla. Y eso es algo que yo he aprendido y recomiendo si alguien está haciendo trabajo en digital que tenga en cuenta. El zoom. Ayer lo hablábamos, perdona Luis, que además es curioso porque tú dibujas con Photoshop, que mucha gente ya sabes que ahora Y dibuja mucha con, gente ha con pasado el Clip o clip. Manga, que es el mismo.
Sí, yo mismo usaba el Manga Studio porque el Photoshop me parecía que no tenía las herramientas o la sensibilidad adecuada para poder dibujar. Pasaba al manga y luego regresaba al Photoshop para pintar. El problema que yo tenía con el manga era que los textos que yo escribía en Photoshop, cuando pasaba al manga Studio, pasaban como imagen y no como texto. Y entonces luego modificar era horrible. Pero la versión del 2019 del Photoshop tiene mucha sensibilidad para poder dibujar y como yo tengo ahí ya mis pinceles y mi configuración hecha, ya todo lo he vuelto a hacer en el Photoshop. Ha sido un encuentro agradable nuevamente, me he reconciliado con el Photoshop. Bueno, el tamaño en el que trabajo suele ser pequeño en el momento que hago los bocetos y no tan definido, la verdad. Vamos a ver, voy a cambiar de pincel. Y más o menos es en comparación a la pantalla. Luego por ahí puedo hacer algunos zoom. Y en el caso del cómic de Abraxas, empecé a definir, quería que la cantidad de viñetas, es que es como, yo me imagino esto incluso a un ritmo de cine, ¿no? Muchas viñetas cortas, es como escuchar los sonidos del bar. Otra cosa que hago, perdón, es poner el texto cuando hago el boceto. Una vez que tengo el boceto, coloco el texto antes de entintar, para ver si tengo que modificar algún tamaño de algún personaje o algún elemento de la viñeta. Una Entonces, pregunta, Luis, antes de seguir, porque también esto me parece interesante, porque claro, yo cuando escribo el guión, por ejemplo, pongo viñeta 1, viñeta 2, y no siempre especifico ni el tamaño de la viñeta. A veces sí que puedo decir, bueno, esta viñeta quiero que ocupe media página o que sean 4 viñetas de un cuarto de página cada uno horizontales, pero muchas veces el guionista, o al menos yo, no especificamos el tamaño, sino que metemos 10 viñetas y sois vosotros los que os tenéis que componer un poco la... Es cierto, yo tengo una página en mi cabeza, pero no tiene que coincidir con la página que tú luego plasmas en el sí, papel. lo que tú acabas de decir es importantísimo en el desarrollo del cómic, porque tenemos que decidir, o al menos yo creo que muchos trabajamos así, cuál de todas las viñetas es la más importante. Y en base a esa viñeta importante, hacemos las viñetas restantes. Puede ser que la viñeta más importante, como en el caso que yo pensaba en esta página, es la última, o puede ser la primera, donde planteamos el espacio, dónde están ubicados los personajes, a qué distancia uno del otro, quién está a la derecha, quién está a la izquierda, qué espacio es un laboratorio, es un bar, es una calle, etc. En este caso, para mí, cuando leí el guión, se me venía a la mente, es como cuando ves una película y ves tomas concretas, rápidas, y escuchas básicamente el sonido de los pasos, la gente hablando, y sin que eso cambie, pasan dos tiempos, claro, dos espacios de tiempo, dos momentos distintos, pero el fondo para mí seguía sonando igual, porque la conversación iba sobre ese fondo, que es el texto de aquí, iba sobre ese fondo de sonido, o ese sonido de atrás. Entonces, por eso era esto, los detalles que vemos de cada uno, y luego, al final, para mí lo importante era que el plano se abría y veíamos al elfo a Brazos con una posición, ¿no? Está fumando y relajado y todo eso. Yo para esto tenía dos opciones, por ejemplo, que son esas de aquí. Era esta primero con los pies en el primer plano y la segunda que hice, que fue la que me gustó mejor porque se mostraba de izquierda a derecha y podíamos ver toda la ropa, el pantalón completo, ver la capa, etc. En la anterior, en esta opción, me parece que los pies tapaban mucho de lo que quería mostrar. Así que luego le pongo el texto y bueno, es lo que te digo, ¿no? Para mí es música, como hago música también, tiene que ver, en mi cabeza suenan muchas cosas. Entonces, esto es como tener un ritmo, es que muchos ritmos seguidos, parecidos, ta, 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 y boom, algo pausado, que dura más, como una figura musical. Entonces, después de esto, es que empiezo ajá, aquí. Primero voy con la tinta. Y obviamente voy haciendo más zoom. Antes de eso las viñetas. Y tengo en esta carpeta de tinta tengo varias cosas puestas. Me voy a dar un poco de zoom para que se vea. Empiezo con la línea que es repasar un poco el boceto, pero con algunos detalles extras, ¿no? Que son estos.
La parte, hay muchos dibujantes que les parece la parte más interesante la de los bocetos, la de plantear los planos, y ciertamente lo es porque es el proceso mental donde más te destrozas la cabeza, ¿no? Pensando dónde pongo la cámara, será mejor aquí, arriba, abajo, un plano medio, a veces lo marcan los guionistas, pero a veces no, eso es muy divertido. Por ejemplo, aquí el elfo, ¿no? Luego viene, le hice el fondo en otra capa, también muy suelto, como pueden ver y lo pueden ver también, porque era lo que quería en ese caso. Perdón. Luego viene otra capa. A esto le voy, digamos así, ¿qué pasa? Había unos fondos que no quería que fueran negros completamente, como esta zona de aquí, o esta zona de aquí. Así que usé algunas texturas que me permitían cierto degradado. Otras texturas para marcar algunos tonos de sombra. Y otra más para aquí, para esa parte del humo. Y estos puntos blancos que a mí me encantan, que hablábamos el otro día, que son estas texturas de puntos. Las tramas, sí. Estas tramas, perdón. Y bueno, el tema de color viene... Yo, no sé si recuerdas, te había comentado que había pensado hacerlo en blanco y negro, pero luego conversábamos acerca de poder ver la opción del bitono, así que empecé con esto, ya tenía definidas las sombras, así que empecé con esto y casi no he tocado mucho como en otros proyectos, o sea, no creo que era necesario. Le puse un poco el fondo, algunos tonos claros para separar, para marcar algunos elementos como la espuma de la cerveza, el pantalón, la capa de brazo. Y bueno, el punto clave que es el cabello de ella y la mano, ¿no? Cuando ya trabajo, igual no me acerco mucho, llego a 50%, más o menos así es el tamaño del que trabajo finalmente. Es que yo creo que eso es algo que, bueno, que ahora ya los dibujantes estáis aprendiendo del digital, que muchos cuando llegaron al digital empezaban a ampliar la imagen hasta un nivel de absurdo, porque luego cuando llegas a tamaño de impresión, tanto detalle se perdía y se dedicaban a dibujarle la cara a gente que estaba en el fondo y que luego no se iba a ver, pero es mucha gente que ha perdido, ha perdido muchas horas de su vida con esto, ¿no? Yo mismo, en realidad no tienes idea las horas que he perdido dibujando caras que nunca se vieron, tramas que nunca ni se notaron. Por ejemplo, aquí, por darme el gusto nada más, este rostro lo trabajé también de cerca, esta viñeta. Y ahí se ve, ¿no? O sea, ¿por qué? Digo esto porque luego, cuando uno ve la página entera, es esto. Sí, claro, se pierde casi. Es nada. No es Igual nada. como este personaje de atrás. Si ves, tiene unas líneas por aquí, ¿no? No es súper detallado, pero tiene algunos detalles que luego no se ve un carajo. No se ve nada. A la hora de elegir las onomatopeyas, porque estas están hechas por ti, evidentemente, las dibujas tú, ¿qué importancia crees que tienen las onomatopeyas en el cómic y en la narrativa? Es otra cosa que recientemente, mejor dicho, he descubierto la importancia al ver gente maravillosa, a Alex Todd, a Frank Whiteley, es parte del lenguaje. Tengo un amigo que dibuja muy bien, y hace muy buenos cómics, pero no le gusta poner onomatopeyas. Y él dice que para él sus cómics no tienen onomatopeyas. Y yo considero que pierde mucho del recurso del cómic al no hacerlas. O sea, son parte vital, están acompañando. Así como el cine tiene sus propios códigos y otros medios, el cómic tiene ese elemento que hace que sea importante. Otra cosa que yo he aprendido, y no es que Michael Bay sea santo de mi devoción, ni mucho menos, pero con él he aprendido visualmente algunas cosas que me gustaría compartir, que es que ocurren tres o cuatro cosas a la vez. Hay una escena de Transformers, la primera película, donde están en el desierto o algo así, y hay unos soldados corriendo, y a la vez aparece un Transformer en cámara lenta desde atrás, con una forma de escorpión.
Entonces, cuando ves esa imagen que además, para variar, pasa en cámara lenta, en una película de Michael Bay. Pero ¿qué ocurre? A lo que voy, lo importante. Podemos ver a los soldados corriendo, la expresión de ellos de miedo. Podemos ver a esta especie de escorpión con los motores girando al mismo tiempo, la arena que vuela y atrás creo, no sé si pasa algo más, el cielo o algo así. Entonces, ahí ocurren 3 o 4 cosas que, ¿cómo te digo?, enriquecen la imagen. Más allá de que luego la película te guste o no te guste, o el ritmo, etcétera, enriquece la imagen. Y eso yo trato de pasarlo a los cómics, como en esta viñeta de aquí, que es la más grande, ¿no? Ves el crash de la cabeza de ese infectado en el piso, ahí por allí, que lo puedo ir sacando para que se vea, es más, es así, perdón, esto está duplicado. Pero, ¿ves? Esto aparece, desaparece, y en el color también ocurren cosas. Entonces, esto, mientras más cosas ocurren, le da, digamos, aumenta un poco la narrativa visual, por decirlo así. Para mí es importante eso. Y lo sigo usando, ¿eh? Igual aquí los bocetos, podemos ver los bocetos. Al ser una línea suelta, no es necesario que defina tanto los bocetos. Entonces aquí hay apenas los ojos son unos puntos nada más, y las cejas, y luego ya en la línea de... Y otra pregunta, porque a la hora de componer la página, evidentemente tienes en cuenta, valga la redundancia, la composición, ¿no? El peso de cada figura, de pues, dónde está cada cosa para que el ojo del lector vaya a un sitio a otro. ¿Cómo te lo planteas eso? Quiero decir, aquí está claro que cuando llegas a esta página, tus ojos van directamente hacia Abraxas cortándole la cabeza a este infectado. Claro, por ¿Cómo? ejemplo, mira, en el caso de las demás viñetas, lo que está ocurriendo es que todos los personajes hablan, incluso dirigiéndose en la primera viñeta hacia Abraxas, pero los mira hacia la pantalla, hacia nosotros ella, pero todos van hacia adentro, hacia la viñeta, incluso al pie, salvo la segunda viñeta, que es un personaje que estaba en ese momento, en esa línea donde ocurre todas estas viñetas. Ese personaje está fuera del tiempo, por eso lo puse mirando hacia afuera. Uh-huh. En cambio las demás, todas, incluso el tipo que sirve la cerveza está mirando hacia adentro, hacia lo que va a ocurrir. Abraxa porque está distraído, pero ella que tiene la mirada, la voz andante, digamos, está así. Y ella toma abajo la cerveza, también mirando hacia adentro. Entonces, con el texto que está puesto ahí, trato de unir justamente con la onomatopeya, el crash, y que sí suban y llegan al texto de él y a la siguiente onomatopeya. Esa es la idea también. Siempre trato o sea, si todos miraran hacia afuera, distraen la narrativa, me parece. Entonces es importante que vayan mirando hacia adentro y nos lleven hacia esta viñeta grande, que lo que pude haber hecho fue la clásica viñeta de mitad de página hacia abajo y resolver. Pero no quería eso, quería variar un poco porque ya tenía la primera página así. La viñeta importante era la grande abajo y por narrativa no quería repetirlo. Así que me planteé eso y dije, no, vamos a dividirla en dos. A la izquierda estará ocurriendo todo esto, con un ritmo similar, eso sí. Pa, 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 y boom. Al final dura un poco más esta última viñeta. Vamos, si quieres, a la última, porque Muy bien, para no develar todo. Como hemos dicho, no grabar más de media hora y tranquilamente nos podemos ir a las 2 horas. Más que nada también por lo que decíamos antes de cómo planteamos la splash, ¿no? Como decíamos, es un guión que empieza con muchísimas viñetas para una página, sobre todo para un tamaño americano, que es la idea que se planteó de 17 por 24, y meterle 10 viñetas es meterle muchas viñetas, porque el cómic americano no suele tener tantas viñetas por página. Bueno, hay excepciones, ya sabemos, Watchmen funciona con páginas de viñetas todas, pero en general el cómic americano es más de 4 o 5 viñetas por página y un ritmo más de ese estilo, menos europeo, podríamos decir. Ir bajando hasta acabar en una splash, que esto sí que es puramente americano, la página completa. ¿Cómo te la planteas, la composición? Porque para mí las splash son páginas que están muy bien, pero pueden estar muy mal, son muy peligrosas, quiero decir. Sí. Sobre todo, si no en la composición, como tú dices, los elementos no están puestos de manera adecuada. Yo, en este caso, ya tenía la página que acabamos de ver, ya tenía una posición
de tener al personaje teniendo a alguien adelante y a alguien atrás, y la cámara más o menos, digamos, a la altura de sus ojos, un poco ahí. Y para este splash no quería repetir la misma composición, o no quería hacer, así que decidí hacer una especie de composición un poco triangular, por decirlo así, pero quería que sea más dinámica, así que por eso puse la línea aquí en vez de haberla hecho así. Esto hubiera sido lo clásico, Ujú. pero decidí hacer esto de aquí. Y esto que pareciera más un montículo de cosas con manos saliendo, ¿no? Me parecía más amenazador la imagen de una especie de masa que de algo definido o de gente corriendo, ¿no? O qué sé yo. Y aquí alguien que iba a ser la víctima de un verdugo o de algo de la justicia que caía del cielo, que era esta de acá. Ahora, en este caso, hasta esta página, yo había estado trabajando con pocas cosas sobre la línea. Hay otros cómics que es el proyecto que estamos armando contigo, de que estoy trabajando con más texturas y luces sobre la línea. Hasta esta de aquí no lo había hecho. Pero ya en esa cuarta sentí que pedía la imagen rellenar un poco de luces y cosas que ahora lo voy a mostrar. Así que, bueno, en el tema de la composición era eso para mí. No quería poner, ya sabes, lo que digo es que no es fácil tal vez, para mí hubiera sido más repetitivo tener esto y el primer plano aquí de los personajes y a él rodeado de más gente, ¿no? Pero ya Ujú. esto lo tenía ya planteado en la página anterior, así que viene esto y podemos ver la liga. Bueno, es que hay muchas cosas. Primero, el personaje lo hice solo, luego los infectados, luego el fondo, las texturas que dan sombra, lo voy a alejar para ver bien qué nos viene. Esto de lo que hablábamos, estas cosas que ocurren, estas partículas que siempre le dan vida, Ujú. un poco de sombra arriba para focalizar lo que ocurría, que era importante, que era esto del medio, y luego viene el color en muchas capas. Bueno, primer color plano, al inicio, ya como tengo las sombras, le da cierto nivel ahí de más texturas y más ensombrecer arriba y abajo, miren. Luego, esta masa la convierto le quito las características a cada uno aplanándola con una masa oscura también a Ujú. ellos. Un poco más de oscuridad, ¿sí? Otra vez para volver a marcar la claridad que va a ocurrir aquí en el medio, que es el foco donde quiero que vean. Más oscuridad arriba, más oscuridad arriba. Luego el personaje también quiero que desaparezca y se una más bien a la masa marrón esta que hay ahí abajo. Después de esto ocurre lo que comentaba acerca de poner cosas encima, que es esto. Empiezo con la luz, más luz, partículas, más partículas, más luz de otra manera, puesta de otra manera y me da ciertos colores cálidos por el brazo y cosas así. Un poco más de luz donde se suaviza, suave y la firma. Y para mí esto es como los cuadros de cuando venía algo del cielo, los cuadros del Renacimiento, qué De sé los yo. santos, sí, te lo iba a decir ahora, digo, parece que es el cuadro de un santo que está Esa era la bajando. idea. Sí, esa era la idea. Y por eso la composición triangular. Pero como quería que sea algo moderno, lo giré. Entonces me dio eso. Esa era la idea totalmente. No sé, espero que le use o le sirva de algo a quien lo vea. Espero que sí. Bueno, ya te digo que quería hacer algo rápido, más que nada para no tostar a la gente, que ya sabes que luego en los vídeos de YouTube la gente ve los primeros 2 minutos y luego se va a otra cosa. Pero me parecía interesante más que nada porque la gente viera un poco de manera rápida cuál es el proceso desde que... No el proceso de escritura del guionista, que ese es un proceso muy aburrido porque es sentarse delante de un ordenador y teclear y teclear y teclear, pero sí que es curioso
que el proceso se muestre, y es una lástima que no pueda el guionista sacar lo que tiene en la cabeza cuando escribe para compararlo con lo que después le presenta el dibujante, porque muchas veces coincide. Y fíjate que yo creo que esto que hemos hecho de esto de que mucha gente dibuje las mismas 4 páginas de guión, yo creo que va a resultar interesante, sobre todo por ver las soluciones que cada uno ha aportado a una misma idea, porque no dejan de ser las mismas 4 páginas de guión para todos. Va a haber, yo creo que muchas coincidencias en soluciones y muchas cosas muy diferentes que creo que van a sorprender. A mí no deja de resultar interesante porque, como tú dices, cuando veamos seguramente las páginas de todos, vamos a pensar, mira, ¿cómo se le ocurrió eso? Que al final es como hacer cómics, más que dibujar bien, es narrar, y ahí viene el tema importante, por eso es importante escribir bien también, cómo desarrollas la idea que tienes. Es eso, o sea, yo me pregunto siempre cuando veo algún cómic, ahora digo, ¿cómo habrá sido el guión de esa viñeta? ¿Cómo habrá descrito el guionista esa viñeta? ¿Y por qué ha resuelto el dibujante así? ¿Cómo lo hubiera resuelto yo? A veces veo unos guiones, en mi mente tengo una cosa y cuando veo las páginas es totalmente distinta. Entonces, lo que hago es preguntarme siempre, ¿por qué habrá pensado en poner ese elemento allí? ¿Por qué habrá hecho esa figura más importante? ¿Por qué dejó de hacer esto que le dijo el guión? ¿Por qué juntó 2 viñetas? Básicamente es lo apasionante de este medio, creo yo, y es todo este proceso mental que ocurre en el guionista, como tú dices, el dibujante, y cómo de esas 2 ideas sale una tercera, ¿no? Un resultado que es y que a veces la gente se puede no creérselo, pero se coincide casi sin hablar, porque fíjate que cuando has empezado a hablar de la primera página, del número de viñetas, de esa sensación que te daba como de una conversación de planos muy rápidos que iba cambiando, es justo lo que yo tenía en la cabeza cuando la escribí, ¿no? Era claro, una conversación de ir captando pequeños detalles, pero de una manera muy rápida hasta presentar al héroe de una manera, pues como tú decías, más pausada, ¿no? Con un plano mucho más abierto y que se le viera él en toda su magnitud, habiendo mostrado muchas partes pequeñas con esta sensación de ritmo también, ¿no? De lo que decías tú, de velocidad casi, de pum, 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 hasta llegar a... Bueno, me alegra. Y el ritmo es esencial. El ritmo en todo, en la vida. Yo hablaba con mi hija y me decía, todo es música, me decía ella, el corazón late a un ritmo. Yo le decía, es que todo es música, todo en el universo es matemática, es música, por lo tanto. Y en el cómic es muy difícil de explicar, pero para mí el ritmo en el cómic es fundamental. Para mí es un poco el alma de la narrativa, ¿no? Es lo que diferencia a alguien que sabe narrar, que es capaz de imprimirle ritmo a una página y te va llevando a gente que no sabe narrar y que te pone imágenes que no te llevan a ningún sitio, ¿no? Que te dejan ahí diciendo, pues dibujas muy bien, pero no noto ese ritmo, no me estás conduciendo a ninguna parte, ¿no? Es tal cual lo que tú dices, la necesidad de lucirse se nota claramente, del dibujante, del escritor, se nota, pero cuando ya hay sobriedad y no abusan de eso, también se nota. Estoy releyendo Hellboy, algunas historias de Hellboy, y en el caso de Miñola, en algunos casos se puede, por decirlo así, se puede oír el silencio que hay alrededor, o alguna gota cayendo sobre un estanque específicamente, aunque no te lo diga, pero te da esa sensación. Entonces, es eso que tú dices, el ritmo es... Mike Miñola no tiene la necesidad de lucirse ya. ¿Sí? Está contándote algo con determinadas características y tú estás dentro de eso sintiendo cosas. Esa es la maestría. A eso apuntamos, creo yo, ¿no? Hacia ese lugar. Sí, eso buscamos. Bueno, Luis, pues lo vamos a dejar aquí más que nada por cumplir con los tiempos, que hemos cumplido bien, nos hemos portado bien. No lo sé, a ver qué dice la gente, si lo ve o no lo ve, ya sabes que estas cosas son misteriosas, la gente prefiere ver vídeos de gatitos dando volteretas que de gente hablando bueno, si de no, cómics. podemos inventar una conspiración para el próximo video y de repente... También, exactamente. Pero bueno, nunca se sabe. Oye, si a la gente le gusta, puedo hacer más con otros autores que seguro que serán interesantes, que como tú decías en las entrevistas, al final son estas cosas que a veces no se hablan las que más interesan a la gente. Yo creo que... Por supuesto, Javi, te agradezco y de verdad, como yo te he recalcado, lo acabas de decir, esta visión de los autores y esta digamos, capacidad de preguntar cosas interesantes que tienes, hacen que los que estamos de este lado podamos mostrarlas, porque si no, no las preguntan, a veces queremos explicarlas
pero el que te entrevistan no pasa de eso y viene otra pregunta clásica y entonces no podemos ver. A mí me encanta haber podido, estoy muy a gusto de poder haber mostrado este proceso y contar qué es lo que pienso y por qué pongo cada elemento. Tal vez si espero a alguien le ayude y a mí me gustaría aprender de toda la gente con la que trabajas también, que es muy bueno, el nivel es muy bueno de los dibujantes con los que trabajas. Pues no te digo que no se haga otro, porque el próximo pillo a Jaime por banda y hacemos un vídeo. Eso, con Jaime, muy bien. Bueno, Luis, voy a dejar de grabar, ¿eh? Y ahora seguimos hablando.